Eso es muy áspero, eso que dijiste. Cuando una persona está sufriendo, déjala porque el único que sabe cómo salir del sufrimiento es él. Eso es re áspero. Es como la compasión, digamos, como que quise explicar la compasión. Sí, sí, sí. Este, cualquier persona que se acerque a vos y te diga, ¿qué te falta? ¿Un objeto? Ah, soy yo lo que te falta. Cualquier persona que te diga eso, te miente y busca dominarte. Y probablemente te domine. Pero hay personas que se acercan de otra forma. Em, por suerte, ¿no? Y se acercan. Bueno, entonces vamos a pasar al momento PowerPoint. PowerPoint. El PowerPoint de hoy se llama Método y Delirio. Preparing PowerPoint. Punto de poder. Bien. Método y delirio. ¿Qué es un método? Pensemos en cualquier método. ¿Qué es? Podemos definir método como una forma, una manera en que se realiza una acción. Pero eso no es decir mucho. Hemos reemplazado la palabra método por la palabra forma. ¿Y qué acción no tiene una forma? ¿Cualquier forma es ya un método? ¿Qué acaba de decir Nietzsche sobre esta pregunta? Nietzsche acaba de hablar sobre esto recién. ¿Qué acción no tiene una forma? ¿Cualquier forma es un método? ¿Toda acción tiene un método? Cuando uno dice que una acción tiene un método, cuando uno dice que una acción tiene un método, está diciendo que esa acción está asociada a cierto grado o índice de eficacia. ¿Esta acción tiene un método? Bueno, es porque está asociada a un cierto grado o índice de eficacia. Un método, por ende, está siempre asociado ¿a qué cosa? A ese cierto índice de eficacia. ¿Pero qué es eficacia? Es el cumplimiento de una meta, de un objetivo. El cumplimiento de un resultado preestablecido. Decir resultado preestablecido es una contradicción, porque si está preestablecido, ¿cómo es resultado? Pero supongamos que no hay resultados preestablecidos, que no vamos a definir así eficacia. Perdón, voy a cerrar el chat. Que no vamos a definir así eficacia. Que no queremos medir una cosa por su correspondencia con otra. Supongamos que una acción tiene un valor inmanente en sí misma, que no necesita de un modelo o un ideal previo para obtener su valor. Entonces, vamos a entender otra cosa por eficacia. Diremos que una acción es eficaz cuando realiza su potencia. Una acción es eficaz cuando realiza su potencia. Pero ¿no realiza toda acción su potencia? ¿Cómo podría no realizar su potencia? Si toda acción realiza su potencia, o sea, la que le es propia, específica, entonces no hay una acción más eficaz que otra. Porque no hay acción que no suponga un resultado y en alcanzar su resultado, su consecuencia, no puede haber acción ineficaz. Toda acción provocará algún resultado. Una acción solamente es ineficaz cuando se la compara con los resultados de otra. Pero en sí misma una acción es siempre igual a su eficacia, que es la eficacia en alcanzar sus consecuencias, sus propias y específicas consecuencias. Hasta acá se entiende esta idea, es muy simple, casi, digamos, tautológica, es como muy simple. A su vez lo que está diciendo, si seguimos el camino del razonamiento,
Dice algo que contradice el sentido común. Entonces, ¿qué es una acción metódica? ¿Para qué necesitaríamos un método? Para que la acción alcance sus consecuencias deseadas. Para que la acción alcance sus consecuencias deseadas. Pero deseo no es objetivo preestablecido. Cuando yo digo que alcance sus consecuencias deseadas, no es el objetivo preestablecido. Si por deseo entiendo objetivo preestablecido, o sea, establecido previamente a la acción que busca su realización, entonces no estoy cambiando nada del viejo sistema. Tengo que poder tener una idea de deseo que no esté separada de la acción que busca su realización. Como la voluntad de poder no está separada de la fuerza. El deseo es a la acción lo que la voluntad es a la fuerza, su complemento genético y diferencial. Es decir, lo que genera la acción y a su vez lo que en la acción es su diferencia. Esta acción no es igual que esa acción. Cada acción tiene su diferencia. Eso es el deseo de la acción. El deseo de la acción es su diferencia. Eso es la voluntad de poder en la acción. La voluntad de su diferencia. ¿Qué quiere la voluntad? Quiere su diferencia. No necesita un sujeto como agente causal de la voluntad. Solo la diferencia. Es la diferencia la que quiere, es la diferencia lo que quiere. Ahí comienza, ahí recae. Recursividad, pero no sujeto y objeto, sino fuerzas en eterno retorno. ¿Está bien? O sea, acabamos de hacer una relación entre la voluntad de poder y el eterno retorno con deseo-acción. Entonces, para que la acción alcance sus consecuencias deseadas, por eso necesitamos un método. Ay, ¿qué cambió entre esto y esto? Esto es un error de la Matrix. No, esto es un error de que no sé por qué están esas placas en ese orden, porque lo que dice es casi lo mismo. No encuentro la diferencia entre esta diapositiva y la otra. Pero no importa ahora, no es importante la diferencia. Vamos con lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el deseo de la acción? Su componente genético y diferencial, interno y complementario a la vez. ¿Qué significa decir que la acción realiza su deseo? Es decir, que llene su potencia, que realice su potencia, que alcance su diferencia. ¿O no será esa acción? Si una acción no alcanza su diferencia, ¿qué le pasa? No es esa acción, es otra, o ninguna, ruido apenas. Lo estás haciendo mal, no se hace así, se hace asá. Es como decir, tu acción no existe, existe esta otra. No estás haciendo nada. No se hace así, se hace asá. O sea, está mal tu acción, no es esa acción. La verdadera acción es esta. Entonces, una acción, y vos le decís, no, yo lo estoy haciendo bien, vos estás haciendo otra cosa, lo que estoy haciendo yo está bien hecho. Y se hace así. Entonces, si tu acción tiene voluntad de poder, alcanza su potencia, o sea, su diferencia, afirma su diferencia. No, yo no hago así los fideos, no se llaman fideos. Lo mío es un masacote de masa toda seca que se llama papapocho. Yo hago papapocho, bueno, tiene nombre, o por ahí reclamás el nombre fideo, querés conquistar ese nombre, bueno. Entonces, ¿para qué una acción es metódica? ¿Para qué necesitaríamos un método? Para que la acción alcance sus consecuencias deseadas. Pero también para que la acción no provoque más consecuencias que las deseadas. Porque puede pasar que la acción provoque consecuencias indeseadas, además de las deseadas. Porque quisiste hacer una pizza, pero hiciste la pizza, pero provocaste unas consecuencias que no querías provocar con esa acción. También puede pasar esto. Porque principio económico, navaja de Occam.
que es el principio que dice, entre dos teorías que explican el mismo fenómeno, siempre es más verdadera la que postula la menor cantidad de elementos. Eso porque el universo, para hacer algo, siempre lo hace con la menor cantidad de elementos necesarios para hacer eso. Entonces, que la acción no provoque más consecuencias que las deseadas. Porque la diferencia puede no alcanzarse por poco o puede perder su sentido por mucho. Si una acción provoca más consecuencias que las deseadas, puede extraviarse, pasarse de su número, volverse en contra. Piensen en una acción que querrían hacer y piensen en la posibilidad de que las consecuencias se desborden y excedan por mucho lo que estaban buscando. ¿No se diría que se desvirtúa el deseo y la acción misma? Pero eso, perdón, por eso el deseo de la acción es su justa diferencia, su exacta diferencia. Eso, que no le falte ni le sobre, es lo que llamaremos la perfección de la acción, la excelencia de la acción. Debemos ser excelentes en nuestras acciones. Y de paso comento que la palabra perfección tiene exactamente la misma etimología que la palabra performance. Es la misma palabra etimológicamente, es la misma palabra en español o en inglés, o en un inglés que deriva de un francés, que deriva de un latín, pero es per facere, es el verbo facere, el verbo hacer en latín, y facio, per facio, o sea, hacer completamente. En latín, perfección es hacer completamente. Performance es de la misma etimología. Performance es hacer completamente. Es hacer completamente, es perfección. Bueno, entonces, debemos ser excelentes en nuestras acciones, performáticos en nuestras acciones, es lo mismo. Alcanzar nuestra justa diferencia, nuestra exacta diferencia, para que la acción alcance sus consecuencias deseadas, para que se llene de su potencia, para que alcance su diferencia, pero a su vez no alcance más que su diferencia, para que alcance su exacta diferencia. Entonces hay que ser perfectos, hay que ser excelentes y metódicos. ¿Se ve? Lo que está diciendo es casi una filosofía de vida. Llená tu potencia y alcanzá tu justa diferencia. Y en tu justa diferencia completate. Llegá hasta ahí y sostené esa diferencia. Repetí esa diferencia. Afirmá esa diferencia. Esa diferencia. Tu justa diferencia. Y acá les muestro que la navaja de Occam no lo inventé yo. Esta Wikipedia es el principio por el cual, en igualdad de condiciones, la explicación más simple es la más probable. En la ciencia, este principio se utiliza como regla general para guiar a los científicos. Cuando dos teorías tienen las mismas consecuencias, debe preferirse la teoría que postule la menor cantidad de entidades. A la misma cantidad de consecuencias, la menor cantidad de causas, no más consecuencias que las deseadas. Es lo mismo, como principio epistemológico, como principio ético, es lo mismo. Entonces, ¿para qué una acción tendría que ser metódica? ¿Para qué necesitaríamos un método? Para que la acción alcance sus consecuencias deseadas, para que la acción no provoque más consecuencias que las deseadas, y para que la acción sea repetible. Que la acción sea repetible es como decir que viva, que quiera seguir existiendo, que quiera sobrevivir, que no quiera irse ya, que quiera permanecer, que quiera tanto dominar en la existencia, que incluso quiera conquistar el futuro y repetirse. Pero eso que la acción hace para sobrevivir, también la termina matando, porque al volverse repetible se transforma en su fantasma, en su pura repetibilidad, su eco, su representación, sus símbolos, su estructura significante, su memoria. Por eso, que la acción busque su repetibilidad, sí, pero que no la haya alcanzado ya nunca, que siempre la busque y nunca la encuentre.
para que ese proceso pueda reiniciarse múltiples veces, para que la acción quiera poder ser repetida, debe conocer su excelencia, su justa diferencia, debe alcanzar su potencia sin desbordar su número. Eso es ser metódico. Hago una pausa porque me parece que todo esto puede sonar en el silencio, en el pensamiento. Porque estamos tocando unas teclas. Nietzsche nos trajo acá, ¿eh? Eso es un método. Es el camino de la acción hacia su excelencia, hacia su perfección. Por eso mis acciones no son erradas nunca, sino en la medida en que no hayan alcanzado su diferencia exacta. Para eso debo encontrar las razones de mis acciones, pero no las causas externas. No. Cuando digo las razones, me refiero a la razonabilidad interna de mi acción. Las razones que me conducen a la excelencia están adentro de la acción. Son la ética de la acción. Como la diferencia es un complemento interno a la fuerza, la acción lleva consigo su propio fundamento, su ética, que no es universal, es solo el orden de mi caos, la matriz de mi caos. Debo hallar el orden de mi caos. ¿Me banco las consecuencias de mis actos? Debo alcanzar mi número, mi diferencia, la que puedo soportar, la que llena mi potencia, sí, y a su vez que no me lleve a tener que responder por consecuencias que no deseo. Eso será la excelencia. ¿Qué es un delirio? Delirio viene de delirium, desatino, extravagancia, locura, que viene de delirare, que es etimológicamente de es alejamiento y lira es surco, camino. Salirse del camino. Eso es un delirio. Es una palabra que tiene un origen en la agricultura. Salirse del surco del arado, pero la palabra lira proviene del indoeuropeo leis, huella, surco, vestigio, marca. Es salirse de la huella, es decir, del camino hecho por otro. Hacer algo que no forma parte de cómo está ya organizado el mundo, semiótica y materialmente. Si llamamos delirio a cualquier acción irracional, inesperada, azarosa, diferencial, impertinente, específicamente irracional en eso de salirse de la huella, andar por donde no se han dado, no buscar objetivos preestablecidos, una acción metódica no se distingue de una acción delirante, excepto por una cosa, que el método busca poder repetir su excelencia, alcanzar su número una y otra vez, su justo número una y otra vez. Pero todo método podría ser un delirio. En tanto, es una diferencia. Una acción metódica es excelente obteniendo su diferencia, sin provocar otras consecuencias que no forman parte de su diferencia. Lo importante no es solamente el delirio, lo importante es también el método. El delirio es al método lo que la diferencia es a la repetibilidad de la diferencia. Una acción delirante es una acción diferencial. Podría convertirse en un método si tiene la voluntad de poder, de insistir lo suficiente sin perder su número.
Y acá está todo el asunto de la vida. Estética, ética, todo. Entonces este meme famoso que dice, no lo estás haciendo mal si nadie sabe lo que estás haciendo, y es una persona en esta posición con una silla, es un poco lo que estamos diciendo. Se afirma su diferencia. Un delirio puede ser un método. A su vez, un método es siempre un delirio. Un delirio puede convertirse en un método. Y esto nos lleva al problema del método. El problema del método es un problema ético, estético, epistemológico y ontológico. Y quiero que vean cómo es de todas estas dominios. Etos, aistesis. Etos en griego es comportamiento, aistesis es sensación. De ahí viene ética y estética. Ontos, el ser, episteme, la verdad, el conocimiento. Entonces, el problema del método es transversal a estos dominios, en tanto son dominios de creación. Sole mencionaba en el chat que ella tenía una dificultad para identificar las zonas, ¿no? Sole, bueno, nos dirás luego, pero como reconocer, identificar las zonas de creación en su vida, entendiendo que las zonas de creación en la vida pueden ser existenciales, materiales, físicas, pero también puede ser en relación al sentido, a la verdad, a la significación, a la representación, o pueden ser en relación a la conducta, a la actitud, al gesto, a la respuesta, a la manera, a la forma de vida, a la sensación, a los afectos, a la percepción, a la imagen. Y otras cosas más que no he nombrado, pero múltiples cosas. Por ahí, más que identificar o reconocer zonas de creación, yo propongo que identifiquen delirios y métodos. Métodos nacientes, delirios emergentes. Diferencias y repeticiones. Traten de ver diferencias y repeticiones nomás. Y esto va a ayudar. Entonces, el problema de la creación también es un problema transversal a la ética, a la estética, a la ontología y a la epistemología. Y el problema del sujeto también. El problema del sujeto es un problema transversal a la ética, a la estética, a la ontología y a la epistemología. Y el problema del arte también. El problema del arte, por la misma razón que el problema del método, del sujeto y de la creación, es un problema que tiene su parte estética, su parte ética, su parte ontológica y su parte epistemológica. El problema del arte, un problema que a veces hemos tratado en estas tertulias en particular. Y también otro problema, que es el problema del artista. Y acá estoy repitiendo en la parte del PowerPoint que se dijo en la clase número 1 de estas tertulias. ¿Qué dijimos sobre el artista? Dijimos, ¿qué es ser artista? La respuesta hay que buscarla ¿en dónde? En la voluntad de poder del artista. Si te preguntan qué es ser artista, la pregunta qué es no tiene sentido, es qué quiere. Es decir, qué quiere poder hacer, cuál es la potencia que le interesa, no como poder que se tiene, como He-Man, como una, así imaginan los esclavos el poder, sino como una potencia que no deja de ser una lucha, un diferencial, una relación, un proceso, un devenir, un oleaje, una maduración. ¿Cuál es la ambición del artista? Pero no la imagen estática, monárquica, del sombrero, del cetro, la espada, la cosa que representa como valor en mí eso de lo que carecen los otros, no el poder entendido como negación, como cosa que obtengo que me da otro, alguien con más poder que me da un poco del suyo, pero ¿es el poder algo que puede darse? ¿Darse sin estar sometiendo en ese dar? Es un poco lo que mencionábamos recién sobre ese encuentro con el otro. No el reconocimiento de que formo parte de un grupo, del grupo luminoso, el grupo feliz. No, no esa ambición.
estúpida, no ese poder barato, que además no define al artista en su especificidad, ya que ese poder de los débiles, como diría Nietzsche, lo podría tener cualquiera. No es ambición, sino la voluntad de poder, su devenir, su oleaje, su maduración. ¿Cuál es la ambición del artista? ¿Qué es el artista? Un artista es una persona que tiene una investigación estética. Así definimos artista al principio de estas tertulias. Entonces, hay personas que se llaman artistas y no lo son. Y hay personas que son artistas y no se llaman artistas. Yo conozco personas que no se llaman artistas y son artistas, y conozco personas que se llaman artistas y no lo son. Para mí un artista es una persona que tiene una investigación estética. Nada más. Es muy simple. Conozco muchas. Algunas no se llaman a sí mismas artistas y poca gente las llamaría así, ya que no se dedican a un oficio artístico por ahí. O sea, no es una persona que se dedica a un oficio artístico, no es una persona que es llamada artista por la sociedad, sus padres, sus pares, no es una persona que tiene premios, obras, credenciales, es una persona que tiene tal compromiso con su investigación estética que incluso estaría dispuesto a renunciar a todo eso si su investigación se lo pidiese. Es una persona dispuesta a renunciar, a obedecer su voluntad de poder en pos de un objetivo más importante, su investigación. Nada lo distrae de su investigación. Está comprometido. Cuando preguntale en qué consiste su investigación, no entendés nada por ahí, porque es un delirio lo que dice. ¿Qué implica tener una investigación? ¿Qué implica que sea estética? Para tener una investigación hay que tener una pregunta, un agujero, una tormenta, una cachetada, una interpelación, un diablo, una oscuridad, un abismo, un llamamiento, una invocación, un problema, un monstruo. Pero además hay que querer tocar ese monstruo, alcanzar esa sombra, con un cierto método, una cierta forma, una máquina, una cierta manera de ser, de hacer, de unir, de decir, de hablar, de mirar, de asociar, de enviar un mensaje, elegir un momento, confesar un amor o una debilidad, escribir algo en un papel, moverse, de relacionar un color con un sonido, una actitud con un gesto. Hay que tener una pregunta, una puerta y una búsqueda de una cierta manera de dar con un monstruo, una y otra vez domarlo, monstruo indecible pero específico, variable pero riguroso. Y hay que hacer experimentos, una serie de pruebas. Se dirá incluso, una investigación no es más que una serie de experimentos. Un experimento es ya una pregunta, es ya un método en estado larvario, embrionario, un método en potencia, un experimento. ¿Pero podría repetirse? ¿Qué es ser artista? ¿Podría querer el eterno retorno? Bueno, ¿qué es ser artista? Y yo traje acá estas imágenes en la clase número 1 de las tertulias, esta imagen, y dije, un artista es un fracasado, un niño, un viejo y un experimento. Bueno, disculpen que me acabo de dar cuenta que no utilicé una eh, gramática neutra o no binaria, me acabo de dar cuenta en la gramática de la palabra. Bien. Antes habíamos dicho un experimento imprudente en la clase número 1, pero luego advertí que eso no era exacto. Porque por un lado el experimento sí es imprudente porque es un delirio, pero para ser imprudente se requiere de una extrema prudencia, o el delirio se echará a perder, sin perfección, sin excelencia, también requiere método. O sea, se requiere una extrema prudencia para ser imprudente. Se podría llamar imprudente porque no sabemos a dónde va.
Decir imprudente de un experimento es decir radical, porque todo experimento, si en verdad va al fondo de la acción, tiene algo de imprudente. Por lo menos abre una puerta a lo desconocido, a lo inesperado. Pero porque es imprudente requiere el máximo cuidado, la máxima prudencia. Eso es un experimento. También es un fracasado un artista. Porque un fracasado es alguien que no alcanza, no satisface ciertos objetivos preestablecidos por la sociedad. Es un inadaptado. Alguien que crea sus propios métodos, que se sale de la huella, que es como la etimología de delirio, que no se guía por objetivos predeterminados, ¿cómo no va a ser visto como un fracasado respecto a ciertos estándares? Como dijimos antes, en un sentido radical, crear un método es crear los objetivos que permitirían determinar la eficacia del método. Si no, el método ya está subyugado a objetivos que le preexisten. Nace esclavo el pobre. No quiere su diferencia. Y por eso, necesariamente, crear un método tiene de mínima algo de imprudente, porque nunca se sabe bien lo que se obtendrá. Pero si es realmente un método, encontrará al final su prudencia, su excelencia. Pensemos incluso en los descubrimientos científico-tecnológicos. Un nuevo método inventado en pos de satisfacer un objetivo predeterminado, es decir, traído del pasado, inteligible gracias a viejos métodos, ¿cuándo no ha generado nuevos objetivos, que son los que han determinado la real y nueva eficacia del método? Objetivos impensables antes de la invención de este nuevo método. Es decir, el método creó sus propios objetivos, no heredó otros al final, porque quiso su diferencia, repitió su diferencia, afirmó su diferencia. Un método no depende de objetivos que le preexisten. Un método no es menos que los objetivos que permitirían leer, medir su eficacia. Pensemos en un método autónomo de cualquier objetivo preexistente. Pero también es un niño. ¿Por qué? Una persona que no posee una relación adulta con el sistema de producción y reproducción biosocial. Un adulto es alguien que tiene una relación adaptada, funcional con ese sistema productivo. Un adulto es una persona que tiene una relación eficaz en relación al objetivo de la reproducción biosocial. Por esa razón, un fracasado es siempre un niño, porque fracasa en la empresa de hacerse adulto. Pero también hay que llegar a ser un niño. Por eso también es un viejo. Tarda a veces ser un niño. Hay que llegar a tener algo, un método, algo tan importante por lo cual estaríamos dispuestos incluso a fracasar, en particular a fracasar. Alegre y estrepitosamente. Hay que llegar a fracasar, ¿eh? No es fácil. A veces toma una vida fracasar. Ser artista también es tarea de un fruto maduro. Hay que ser un viejo para ser un niño, para al fin rendirse, renunciar, fracasar en paz, alegremente entregado a la pregunta por el método, el metódico delirio, ya sin distracciones. ¿Qué es ser artista? Es como decir, también de alguna manera es como decir, ¿qué es hacer algo a la manera del arte? Cualquier acción a la manera del arte. Porque al final es una manera, es un modo, una forma. Es como decir con el método del arte. Entonces, ¿qué es tener una investigación estética en la vida? Es como decir, ¿qué acciones no artísticas realizo con un método artístico? Por ejemplo, no sé, digo, llevar adelante una amistad o una relación sensual o una relación epistemológica. O sea, o ética o estética o lo que sea, ¿entendés? O sea, ¿qué cosas hago como artista en la vida? No objetos artísticos, sino cuál es mi... Y acá es la pregunta. Esta pregunta es la que mencionábamos antes, que es cuáles son las zonas de creación en mi vida. ¿Por qué no nos matamos?, preguntó Albert Camus.
¿Por qué no nos matamos? Y ahora voy a hacer una cosa que es leer los textos con los que se presentaron las tertulias de pensamiento en los flyers, una cosa que ahora ya lo hice la vez pasada, que es en un momento tener una lectura de los textos con los que se presentó los flyers, como para constatar que cumplí con lo que había dicho que iba a hacer. Dice así el texto del primer flyer. ¿Por qué no nos matamos?, preguntó Camus. Ganas no nos faltan, y también es una pregunta filosófica. Merece un tratamiento filosófico. Atenti, es una pregunta por la vida, no por la muerte. ¿No sentimos que hemos llegado a una cierta etapa final de algo? ¿Pero cuál comienzo? Lo que viene ahora requiere entonces una precisión, una rigurosidad mayor. Lo que viene es el comienzo del delirio, es decir, del estilo. De un profundo y riguroso delirio, el método. ¿Qué son las tertulias de pensamiento? Son una invitación a pensar. Es un taller de filosofía, es un taller de pensamiento, también de juego, de creación, de experimentación de ideas, laboratorio de imágenes, y algo más, no la búsqueda de un plan o propósito, o sí, pero antes de una cualidad, una diferencia, una forma, un carácter. En esta edición hablaremos sobre voluntad de poder, eterno retorno, arte, fracaso, fin del mundo, transfuturismo, la potencia de lo triste, contemporáneo, intempestivo, neoafectividad. Yo creo que cumplí porque hablé de todo eso. Como siempre, habrá ejercicios prácticos de flasheo estético intelectual, que son los trabajos prácticos, y discutiremos qué nos está pasando y qué imaginaciones estéticas, éticas y filosóficas vienen al problema. Siguiente texto. Me parece que lo más importante sobre las tertulias es eso del pensamiento artístico. Y sin duda no ese efecto grandilocuente que puede tener pobre la palabra filosofía, peso arrogante que no le deseo a mi amiga. Eso del pensamiento artístico, que también puede sonar New Age, y que de hecho se lo leí hace unos años a una currícula de la Universidad de Palermo, y con mi arrogancia sentía hasta vergüencita, pero una curiosidad real. ¿Qué entenderían por pensamiento artístico? Algo interesante también podía haber ahí, una premisa inicial. Hay una manera de pensar propia del arte. Con propia quiero decir específica, pero también que le pertenece internamente, en el sentido de inalienable. ¿Cuál es su voluntad de poder? No, o sea, lo que no podría dejar de hacer más que dejando de ser, su hacer ser. ¿Qué hace cuando es? Entonces, uno, intento captar esa manera de pensar que sería la manera de pensar propia del arte. Y dos, trato de ponerla a funcionar para pensar problemas, en principio, no específicamente artísticos. De algún modo es hacer filosofía, no sé si arte. Y también es tratar de dar con una otra cosa que sería como una ars filosofía, pensar problemas filosóficos como si fueran artísticos. Una primera conclusión hechizante del experimento. No queda claro el límite entre pensar problemas artísticos y pensar cualquier cosa a la manera del arte. Eso es pensar un problema artístico, es pensarlo a la manera del arte. Cualquier cosa pensada a la manera del arte es un problema artístico. Otro texto. Hemos de tener mucha paciencia y mucha dedicación para estudiarnos. Oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Pero estudiarnos no es a mi persona, es por el contrario algo que pasa a través mío, una voluntad, como una luz a través de un punto. Estoy seguro que muchos jóvenes artistas y sensibles de lo artístico en general recordarán la artillería Disney y Cris Morena con que nos llenaron de aquella exigencia de ser especiales, remake contemporánea y horrenda de una cierta idea romántica sobre el individuo que en otro contexto les juro que tiene algo interesante. ¿Quién no tiene uno de esos recuerdos tallado en la puertita del corazón, nombre del alma? Todavía hoy ese mandato opera como código individuante en las redes sociales. A ver vos en particular, ¿qué cosa especial tenés para mostrar hoy? Es gracioso observar cómo la homogeneidad del conjunto se termina produciendo en cumplimiento,
en obediencia y no en desobediencia de ese mandato de ser especial. Ahí las tenés, finalmente todas especialas, diría una amiga echando veneno marica del bueno. El punto es que de a ratos la pregunta retorna mala, paranoica, acusatoria. ¿Y vos en qué sos especial? A ver. Entonces, tarea para trabajar. 1. No dejar de investigar la propia singularidad. 2. Sostener y defender contra viento y red social esa tendencia brutal a igualar singularidad con individualidad. Nunca es el individuo lo singular. La voluntad no es personal. Y 3, a su vez, hacer todo esto de un modo tal que se esté dispuesto a renunciar si fuera necesario, y lo será, frente al imperativo policial. ¿Quién es usted? Desafío estimulante, pero dificilísimo. Porque también es un espacio en donde nos preguntamos las preguntas que hizo Sole. ¿Cuáles son los momentos de creación en mi vida? Cuando muera ya sé que se va a transformar mi conciencia en algo como eso de lo que están hechos los sueños, pero sin sujeto, y que me parece que es lo mismo o parecido a lo de por qué el cielo no es brillante de noche si hay infinitas estrellas. A falta de mejor nombre le diré oscuridad, pero está presente en la vigilia más soleada como una especie de pegamento que une los píxeles de realidad y que a veces se escapa por los bordes y angustia. De chico pensaba que solo unos pocos lo sentíamos. Más tarde supe que todos lo percibimos de algún modo, aunque muchos se hacen los boludos y así quedan. Algunos lo abstraen y encapsulan en lo metafísico, espiritual o científico, otros lo conectan con las luchas del devenir material de la existencia, algunos lo veneran, otros lo usan como combustible de sus movimientos y experimentos. También recibiría con justicia el nombre de misterio, y sus nombres cambiarían muchas veces, porque tiene la versátil capacidad de relacionarse con cualquier cosa. A veces me parece que fuera solo música sonando al final del universo, una llamada, una convocatoria gravitatoria, la inmanencia, una muerte. Che, ojo, quien confunde conciencia con pensamiento confunde una cosa con su contrario, aunque perdónalos, pues los contrarios se parecen. Nietzsche apócrifo. ¿Cómo se cría una decisión? Una decisión se cría, se cultiva. Una decisión requiere vulnerabilidad, fragilidad, desesperanza. Una decisión es un extraño encuentro entre la locura y la mesura, entre el delirio y el método. Aunque parece que no lo fuera, es un proceso, es decir, que posee tiempo, que no es lo mismo que decir que ocupa tiempo. En estas tertulias estudiaremos el concepto de activo y reactivo en Nietzsche, y veremos que no hay que confundir activo con invulnerable. Se trata de una idea que se nos escapará una y otra vez por una cuestión de lo que puede hacer la intelección, o sea, la conciencia, con el devenir. Fracasar. Entonces, ¿qué hacer? Reiniciar la investigación todo el tiempo. Eso es lo que hace una persona que se singulariza. Una persona que se singulariza necesariamente es una persona que muta, que tiene capacidad de reinicio, de mutación, de desvío. Singularizarse es mutar, es reiniciar la investigación, es devenir. Y el devenir no es un invulnerable. El devenir es algo vulnerable, algo frágil, algo de ser afectado. Y de eso se trata el apartado que vamos a ver la semana que viene de Nietzsche. Delirio y método.